Buenas noches, mi nombre es José Andrea Martínez Molina y estudio la licenciatura en Derecho. Hablemos de tres aspectos que son cosa, derecho real y usucapio. Bueno, cosa es objetos físicos que la gente usa diariamente. Ejemplos son un mueble, un libro, un celular, un vehículo, una laptop, lo que esté o se encuentre a nuestro alcance en nuestros hogares. Nosotros a este objeto podemos darle una valoración legal y puede diferir. Eh, digamos en sentido jurídico, incluye una propiedad inmobiliaria, acciones de una empresa o derechos de autor. Estos cuentan con un valor legal, siendo objetos de transacción y regulaciones. Dentro de todo esto se encuentran cosas susceptibles e insusceptibles, que están dentro o fuera del comercio de los hombres. O sea, los susceptibles son aquellos que pueden tomar, digamos, que el hombre pueda darle ese valor legal. Y los insusceptibles son aquellos que no se les puede dar, digamos, un valor legal. Entonces, pues entra de esto en derecho el ver que sí y que no puede el hombre ponerle un, digamos, sí, que en la forma legal se sobrelleve o lleve de alguna manera, que ya como lo había mencionado es dentro del comercio lo que se puede ver. Y aquí es donde entran las partes corporales e incorporales. Las corporales son aquellas que, como ya mencioné, cosas físicas, palpables, que son como un automóvil, una casa, un teléfono, una laptop, todo lo que pues, se pueda considerar. Los bienes inmateriales son aquellos que pues realmente no son físicos, no los podemos como tal palpar. Y ahí es donde entran los derechos de autor, las acciones de una empresa, todo lo que pues sea no palpable puede ser incorporales. De ahí siguen las fungibles e infungibles. Las fungibles son las que son reemplazadas por otro de su mismo valor. En este caso entra el dinero. El dinero sí lo podemos reemplazar por algo que tenga su mismo valor. O sea, si yo presto 500, alguien puede reemplazar esos 500. Bueno, a la persona que se los preste puede reemplazarme esos 500, o sea, digamos su mismo valor. En este caso, ahí no importa de qué papel esté hecho, simplemente que sea su valor. En los bitcoins también se pueden reemplazar y se puede dar. Bueno, de ahí tenemos, bueno, después de esta, tenemos los consumibles y los no consumibles. Los consumibles son los que se agotan con el uso. Y aquí entran los alimentos y combustibles. La gasolina es un combustible y se desgasta y ya no le podemos dar un segundo uso. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Que se van consumiendo, que no tienen una duración a largo plazo. O sea, tiene que renovarse, digamos, o yo lo veo así, renovarse, sacar nuevo producto y en este caso como la gasolina y vender, porque pues la gasolina, el gas es consumible, literalmente. Y los no consumibles son aquellos que, pues exacto, no se consumen como lo hiciera la gasolina o el gas, sino estos objetos o estas, sí pongámoslo como objetos, se desgastan en menos medida.
al pasar de los años. O sea, pueden durarte, si tú quieres, 10, 15, 20 años y no se desgastarán. Es como hablar de una chamarra, un suéter que no, como este suéter que yo traigo, no se va a desgastar, o sea, va a seguir con el tiempo. Y por otro lado están los muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que son trasladados de un lugar a otro. Y desde aquí entran, pues literalmente, muebles, mesas, sillas, objetos que nos podemos llevar cuando nos cambiemos de casa, de un lugar a otro. Los inmuebles, que son aquellos que no se pueden trasladar, que son como las casas, los edificios, esos siguen en la tierra y no por nada del mundo se van a mover ni los vamos a poder mover. Y principales y accesorios. Los principales, perdón, me salté una. Los divisibles e indivisibles. Los divisibles son aquellos que los podemos fragmentar y podemos en partes iguales dárselo a las personas. Dependiendo de la cantidad de personas podemos repartir y aquí pueden entrar los terrenos. En determinadas ciertas hectáreas de terreno, si nosotros fragmentamos ese terreno por un pedazo a cada quien le tocaría, de acuerdo a la cantidad de personas. Entonces, de eso se trata. Los indivisibles son aquellos que no se pueden fragmentar, no los podemos dividir, no le puedo dar un pedazo a uno, no me puedo quedar yo uno. Y aquí entran los teléfonos, los carros, puede que hasta los animales, no los podemos fragmentar, no están dentro de. Bueno, los principales y accesorios. Los principales, son los que tienen una independencia independiente, o sea, existen por su cuenta y pues digamos son dentro de lo que podríamos decir originales y no hay uno igual, ¿no? Veámoslos de esa manera, o al menos yo lo veo de esa manera. Y aquí entra un coche de un año del 2005 no va a ser un mismo coche del año de ahorita de 2026. Entonces va a ser muy diferente y pues único, podríamos decir, ¿no? Bueno, en cuanto a accesorios, son aquellos que dependen de un bien principal. Y en este caso podríamos hablar pues de un remolque y un coche. El coche no lo podemos mover sin que el remolque lo haga. También está, digamos, un mueble. Un mueble no puede existir si primero no obtenemos la madera de los árboles, si no talan y no sacan la madera. Entonces tiene que existir el mueble con su principal función o principal materia, que es la madera. Entonces no puede, pues definitivamente existir si no está el principal. Bueno, en fin, todos estos objetos están protegidos por un orden jurídico y se deben clasificar para la regulación de las relaciones sociales, así como la protección de sus derechos. Finalmente, un hogar, una casa, un carro, tiene que finalmente legalmente ser protegido para que no haya un mal uso en un futuro, o al menos así yo lo veo. Los carros tienen que estar, pues sí, literalmente, o sea, cuando yo compre o venda un carro, tiene que ser de manera, pues digamos, con un orden, ¿no? Con un contrato, y al final, si en caso de que esto llegara a fallar, pues finalmente, o sea, puedo yo o reclamar o la persona me puede reclamar, y hay en algunos casos en los que pues sí se llega pues a tener o tener que necesitar de un abogado o un juicio. En casas igual, o sea, hay a veces 1, 2, 3 personas que se pelean una propiedad y quieren todos obtener una parte, lo mismo pasa aquí. Bueno,
Los bienes de dominio público son pertenecientes al Estado. Estos pertenecen al Estado, no nadie más. Y finalmente el Estado los utiliza para el beneficio de la sociedad o de las comunidades, para satisfacción de las comunidades. No se venden y no se adquieren. O sea, el Estado no te puede vender un parque, el Estado no te puede vender un edificio gubernamental, porque son parte y como para, exacto, como ya lo había mencionado, para la satisfacción de nosotros. Entonces sería inevitable, ¿no? Viéndolo así. Los bienes de dominio privado, estos son propiedades individuales e entidades privadas y pueden ser vendidas o transferidas. En este caso, individuales, estamos hablando de una persona, en este caso yo, puedo vender una propiedad, puedo vender unas acciones, porque finalmente son míos y como siendo míos yo decido qué hago o no hago con ellos. Entonces, si los vendo, si lo traspaso, lo heredo o lo transfiero. Finalmente es a eso a lo que se refiere. Algunos ejemplos de esto es que pueden ser las propiedades residenciales, los vehículos y cualquier bien no destinado a lo público, que no sea al Estado. Y porque, pues sí, como ya lo mencionábamos, pues no, el Estado no tiene ese poder ni ese derecho de vender un parque y decir, sí, se lo vendo a una persona común, veámoslo así, a alguien como a mí, que yo dijera, quiero que me vendas tu parque, no me lo pueden vender. En los bienes, en los bienes inmateriales, podemos tener la propiedad intelectual. La propiedad intelectual al final es protección legal de creaciones de la mente humana. Sus protegidos de esta forma controlan la explotación, uso indebido económicamente de sus obras. Y aquí entran las obras de arte, los software, el diseño industrial. Si yo diseño una nueva software que se utilice para alguna situación o conveniencia, o sea, finalmente yo lo puedo proteger con este llamado propiedad intelectual. Así la gente no haría mal uso de ella ni la utilizarían así como que a libre albedrío, porque pues finalmente es mía, es mi creación y creo que merece pues ser respetada. Entonces, sí darme al menos ese mérito o darme ese mérito de que yo lo cree. Entonces, de esa manera funciona la propiedad intelectual. O sea, digamos que legalmente lo estamos protegiendo para que no haya un mal uso. Después tenemos derechos de autor. Son el conjunto de derechos otorgados a los creadores de obras originales, un control sobre sus obras al usarlas, protegiendo su forma de expresión y de ideas. Finalmente, o sea, veo que aquí derechos de autor sí lo podemos usar, pero al final sí se debe proteger de alguna manera. Podemos leerlo, usarlo, pero que alguien llegue y diga yo lo escribí o yo lo hice. De esta manera, pues no, igual no harían un mal uso, ¿no? El ejemplo de esto pues son los libros, la música, películas. Finalmente, en derechos de autor yo creo que las personas eligen cómo distribuirlo. Finalmente lo que expresan o lo que sienten definen cómo distribuirlo, pero sí a base de que definen cómo distribuirlo, pues sí, de igual manera que se les dé el mérito, ¿no? Y que no haya un uso indebido. Otro de los bienes inmateriales son las marcas. Estas lo diferencian de una marca de producto y de una empresa. Digamos que Coca-Cola. Coca-Cola es conocido por su propio logo y la propia empresa.
lo que venden y los productos que venden a gran área de mercado. Pepsi es lo mismo, Sabritas, Marinela, y si nos vamos a cosas de ropa, zapatos, Nike, Adidas, Puma, ellos definitivamente hacen un logo que va a hacer que se distribuya y que sea conocida la marca. De esta manera, evita que terceras personas utilicen una marca idéntica o similar, causando confusión. Lo que se trata es de que la marca dé como su punto clave en originalidad y que no haya alguien más que haga un mal uso de esta marca. Porque muchas veces pues hay gente que le agrega algo al título de Puma y hacen otra variedad. Entonces, finalmente lo que intentan las empresas es dar a conocer su producto originalmente, sin entrar de que esta es la marca original y esta es la marca Patito. Solo lo que buscan las empresas, lo que yo veo en las empresas es que buscan originalidad, y algunas de ellas, como ya lo mencionaba, es Coca-Cola. Coca-Cola ha hecho al transcurso de los años diferentes logos, diferentes promociones de su marca que lo han vuelto original, y que al final la gente aquí, en donde sea, en cualquier parte del mundo, compra este producto, porque finalmente eso es lo que buscan ellos, ser originales y que la gente se sienta atraída. Entonces es lo que se evita las empresas, confundir a la gente. Y luego están las patentes. El inventor puede excluir a otros de fabricar, usar o vender una invención. En este caso podríamos hablar como de un tipo de tecnología que se haga hoy en día y que pueda ser mal usado. Entonces, para que alguien no se quede con ese título o esa idea, se puede patentar, ¿no? Finalmente lo usan más como en la medicina, como que veo que es más como en la medicina, que no sé mucho sobre el respecto, la verdad. En cuanto a patentes, no investigué muy a fondo, pero sí, por lo que me he dado cuenta, lo usan como más en áreas de medicina, áreas como química, farmacéuticas, para patentar ciertos medicamentos e ideas, puntos de vista, nuevas diseños de tecnología para buscar nuevas enfermedades, nuevas vacunas, todo lo que se realice. Entonces, finalmente, eso es lo que se busca. Bueno, cambiando a otro punto, que es el derecho real de garantía. Es aquel donde el titular se le otorga el poder sobre un bien ajeno, como garantía de una obligación. En este caso, si se incumple, el acreedor puede solicitar vender el bien que está en garantía, cobrando la deuda del importe obtenido. Finalmente, dentro de este marco de derechos reales, también encontramos que hay otros diferentes tipos de derechos reales. Y están de derechos reales de garantía, hay otras ramas, y estas son la hipoteca, sobre bienes inmuebles que conserva su casa mientras cumpla con los pagos. Muchos buscan en algunos bancos pedir dinero prestado para poder comprar una casa o un departamento. Entonces, el acreedor se queda, digamos, finalmente dice, bueno, ok, te lo presto. Uno compra la casa, bueno, nos lo prestan y nos dan como un plazo para pagar, y de manera, mensual, de cuánto es el pago. Si por ejemplo yo llegara a fallar en pagar, y empiezo como que a hacerme loca, y no tengo, o finalmente en verdad no tengo dinero y ya no puedo pagarlo, el banco tiene la oportunidad de
como ya lo decía, de solicitar vender la propiedad para volver a obtener el dinero y que ellos lo tengan. Entonces, de alguna manera, pues así funciona. La prenda es otro aspecto que es muy utilizado y es sobre bienes muebles que entran aquí como las joyas, vehículos o maquinaria. Aquí el bien es entregado al acreedor o a una tercera persona. Digamos que aquí la gente entra cuando van a las Montes de Piedad y llevan joyas o llevan una laptop o un celular o llevan, por ejemplo, así he visto las herramientas. Entonces ellos en base al valor que tenga el objeto te dicen, te doy tanto. Entonces la persona dice, bueno, sí me interesa, lo necesito. Te dan un papel donde ellos mismos te ponen y te dicen que cuándo puedes ir por él y liquidar, más que nada liquidar el dinero. Entonces, sí, hay algunos casos, y casi creo que mayoría, que me he dado cuenta que van, empeñan, ponen en empeño sus cosas y ya no regresan por ellos. Muchas veces es porque a lo mejor pues ya no lo quieren o finalmente porque sí no lograron cubrir, no lograron juntar el dinero. Entonces se queda ahí. Las casas de empeño, estos objetos los ponen en venta. Entonces pues otra gente que lo necesita, digamos, en segunda mano, puede ir y comprarlo. Pero así funcionan las casas de empeño. Finalmente ellos buscan la manera pues, de que sea la cosa equitativa, que todos ganemos finalmente. A lo mejor sí, digamos que del lado del que la ofrece, yo lo veo así, pierde un poco porque pues a lo mejor pierde su joya o el objeto, más que nada con su valor que tenía. Pero finalmente pues es por una necesidad, la gente lo busca más por una necesidad. Y de ahí sigue el anticrisis. Es un derecho sobre bienes inmuebles, permitiendo al acreedor percibir los frutos del bien, como rentas o cosechas. O sea, prestan dinero, yo lo veo así, prestan dinero, la persona dueño de la cosecha o de la empresa sigue produciendo, pero a partir de esa producción que se va dando, yo te tengo que dar una parte o te tengo que pagar una parte. Entonces, como que yo lo veo de esa manera. Digamos, en este caso, pago de intereses y posteriormente al capital de la deuda, porque finalmente sí, como todo, corren los intereses. Los lugares como apoyo económico que Coppel prestan dinero, finalmente cuando tú lo tienes que pagar, pues te cobran intereses. Pero en el anticrisis creo que así funciona, o al menos así me doy la idea de que esto funciona así, que finalmente, o sea, yo tengo, digamos, una de costura, una fábrica de costura. Yo produzco, pero yo pedí dinero, me lo prestaron, pero a base de ese préstamo, pues yo tengo que ir pagando de lo que salga de la producción que yo tenga de mi empresa. Bueno, finalmente llegamos a usucapión, conocida también como preinscripción adquisitiva. Es un modo de adquirir la propiedad de un bien por poseerlo durante un tiempo determinado bajo ciertas condiciones legales. Aquí, por lo que entendí, es que finalmente, digamos, hay un terreno abandonado. No hay dueño, no hay nadie, pero yo me encargo del terreno. Yo me encargo de deshiervarlo, me encargo de darle los cuidados que necesita, siembro, porque yo no veo dueño, entonces yo digo, bueno, luego es un buen pedacito de terreno y lo voy a sembrar, lo voy a poner algo ahí. Entonces, finalmente yo pasa un determinado tiempo que se tiene que cumplir, digamos, dentro de lo legal.
cierta cantidad de años. Entonces yo un día digo, pues, pues ya legalmente o finalmente sí lo quiero. Entonces yo puedo arreglarlo, ese terreno, claro. También hay otras cuestiones. Hay que pagar, pues si es que hay agua, pues tengo que pagar el agua. Si hay que pagar lo que es el predio, pues el predio. Si yo voy en orden y todo va en orden, pues lo llevo a cabo. Puedo ir y decir ser legalmente, digamos, llegar y decir, pues, ¿saben qué? Ya legalmente quiero que sea mío. Pero para que eso se cumpla es que yo lo quiera y yo lo anhele. Si no existe ese anhelo, finalmente, pues no, también, o sea, si no lo quiero, pues no. Pero digamos que dentro de esa, bueno, que a lo mejor yo hice, sin pelear, sin haber un dueño, sin quitarlo a la fuerza, es lo que podríamos llamar usucapión ordinaria, o sea, de buena fe. O sea, no hubo problemas, obtuve el terreno sin problemas, no hay un dueño, nadie no me peleé con nadie, no me puse a balazos con nadie y lo obtengo yo finalmente de buena fe y es mío y el dueño jamás apareció. Si no me equivoco, también aplica para cuando hay haciendas o casas abandonadas. Había hace mucho tiempo una casa en el centro de Toluca, ahora ya está la clínica de salud digna, antes era una casa que por cierto muy conocida por parte de mi abuela, era conocidos allá del pueblo de mi abuela y me imagino, no sé ahí cómo haya funcionado, pero me imagino que el Estado dijo, bueno, es una buena hectárea de terreno, está abandonada, nadie la pelea. De hecho, por pláticas de la abuela, o sea, todos los que eran dueños, digamos, o los que se consideraban a que había dueños de esa casa junto con el rancho de su pueblo de la abuela, pues fallecieron. Y creo que fallecieron todos intestados, no dejaron a nadie. Pero exactamente como pues no hubo nadie, nadie peleó, nadie dijo nada, en esta casa de aquí de Toluca nadie dijo nada, nadie la peleó, pues, pues me imagino que el Estado se dedicó a hacer esta clínica. Dijo, bueno, no hay nadie, nadie la pelea, ya los dueños ya no existen, vamos a hacer la clínica, o yo le digo clínica de salud digna, un servicio o un bien para la sociedad, para la comunidad. Entonces, pero hace mucho, yo recuerdo cuando era más chica, que sí era lo que mide exactamente salud digna era esa tremenda casona. Y pues mi abuela siempre me decía, esa casa pertenece a gente de allá, o pertenecía a los dueños del rancho de mi pueblo. De hecho, el rancho también quedó solo y alguien llegó, creo que esta familia empezó a guardar sus animales ahí y como nadie lo reclamó, igual nadie dijo nada, pues esa gente se hizo de esa hectárea de terreno. Me imagino que eso es a lo que se refiere usucapión. Pero creo que aquí entra que fue de manera de buena fe. También está la usucapión extraordinaria, pero aquí ya es por mala fe, ya es por otras cuestiones, porque como ya lo habíamos mencionado, porque pues ya así como que no, pues me quiero quedar con esa propiedad o quiero que sea mía, pero de mala fe, de mala onda. Ahí ya es otro proceso, pero finalmente creo que así funciona. Bueno, doy terminado por completo mi explicación y espero que haya estado bien y pues gracias por escucharme. Buenas noches.